Hola, buenos días. Soy el doctor Horacio Chapa Martínez. Soy residente de medicina interna del Hospital Regional del Iste. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, como su nombre lo dice, es un síndrome que se caracteriza principalmente por una proteinuria masiva. Nuestro cuerpo va a estar teniendo proteínas, específicamente más de 3 gramos de proteínas en 24 horas. Esta pérdida de proteínas se va a ver reflejada en la sangre como una hipoalbuminemia, lo que nos va a dar clínicamente síntomas como edema periférico. Puede aparecer el edema en otros sitios. Veremos más adelante el rango de manifestaciones clínicas que tiene este síndrome. También se acompaña de hiperlipidemia y lipiduria por alteraciones de los trastornos de lípidos, tanto a nivel periférico como a nivel central. En cuanto a su epidemiología, el síndrome nefrótico en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, representa la tercera causa principal de enfermedad renal crónica, siendo las primeras causas la diabetes y la hipertensión arterial. Tiene un predominio en hombres y causas más comunes de síndrome nefrótico incluyen la glomerulopatía focal segmentaria, la nefropatía diabética, la nefropatía membranosa, entre otras. Realmente el tipo más común de síndrome nefrótico va a depender del grupo etario del que estemos hablando. Si hablamos de una población pediátrica, la más común va a ser la enfermedad de cambios mínimos. Si, por ejemplo, nuestra población es afroamericana, la causa más común de síndrome nefrótico en afroamericanos es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Pero la que más se ha escrito y es la que más le vamos a dar enfoque en esta clase es la nefropatía membranosa. Es la causa más común en caucásicos. Tiene una relación, una incidencia en hombres es mayor, una relación 2:1. Y de esta población de nefropatía membranosa, de un 10 a un 20% puede progresar enfermedad renal crónica. Entonces es importante detectarla a tiempo. En cuanto a estudios dentro de nuestra población, población latina, podemos tener una incidencia de hasta 1 a 3 casos por cada 100,000 habitantes. Esto es en población hispana. Pero estudios, por ejemplo, en Europa han documentado 7 casos por 100,000 habitantes. Depende mucho de los estudios que veamos, la incidencia reportada. Eh, es muy descrito en la literatura el síndrome nefrótico en la población pediátrica, como lo mencionamos ahorita, por la enfermedad de cambios mínimos, y esta es entre los 2 a los 8 años. Es una de las causas más comunes de edema en la población pediátrica. Y como ya mencionamos, tiene un predominio en el sexo masculino de 2:1. Ahora, vamos a entender primero la anatomía del glomérulo para entender qué sucede en el síndrome nefrótico. Está. Recordemos que esto es una nefrona, es un esquema de nefrona. Tenemos un capilar glomerular que está entrando a esta nefrona. Hay una arteriola eferente y una eferente que por el corte no logramos apreciar. Este capilar está compuesto por células endoteliales que están revistiendo este espacio. Por fuera de estas células endoteliales vamos a ver una membrana basal glomerular. Membrana basal glomerular. Por fuera de esta membrana basal glomerular vamos a ver estas células, que son unas células epiteliales especializadas conocidas como podocitos. Estos podocitos se caracterizan por la presencia de estas prolongaciones, se les dice los pies o los procesos del podocito. Si le hacemos un zoom, esta información se sabe por estudios de microscopía electrónica, donde si vemos esta imagen, corroboramos las células endoteliales, debajo estaría la membrana basal glomerular, y por fuera de la membrana basal glomerular vemos en diferentes cortes los pies del podocito, que si se dan cuenta,
van a dejar un espacio entre cada una de las prolongaciones, que ahorita vamos a ahondar en eso. Asimismo, vamos a observar que hay diferentes proteínas que están uniendo esos procesos para formar lo que se llama, en inglés es the slit diaphragm, que es el diafragma de hendidura. Vean otra vez, esto es otro esquema donde vemos vamos a hacerle un zoom a la nefrona, es un pedazo del riñón. La nefrona, recuerden, se divide en glomérulo, túbulo contorneado proximal, distal, asa de Henle, túbulo colector. Nos enfocamos en el glomérulo. Nuevamente, tenemos a la arteriola aferente, trayendo la sangre desde la arteria renal. Vemos cómo hay muchos capilares. Alrededor tenemos la membrana basal glomerular, los podocitos con sus prolongaciones y el arteriola eferente. Recordemos que alrededor, afuera de todo este sistema, tenemos lo que se conoce como el espacio urinario, espacio de Bowman, que va a recoger lo que se filtró en todo este proceso, lo que va a llegar al túbulo contorneado proximal. Entonces, es la primera barrera que tenemos en el glomérulo, en la nefrona, para el filtrado, lo que va a estar desechando el riñón. Vean, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen es para resaltar que un podocito tiene diferentes tipos de prolongaciones. Hay prolongaciones primarias, prolongaciones secundarias, prolongaciones terciarias, y cada una de estas se va a interdigitar con el podocito adyacente. Esto va a permitir que se generen estos espacios, lo que decíamos, un diafragma de hendidura entre cada uno de estos. Esto genera un espacio de aproximadamente 270 nanómetros. Es un espacio muy pequeño que nos va a crear un filtro. Ese filtro más bien no va a permitir que proteínas mayores a 70 kilodaltones o 60 kilodaltones pasen por esta barrera. Ejemplo, la albúmina. La albúmina no puede pasar. La albúmina, que pesa aproximadamente 67 kilodaltones, no va a poder pasar por este espacio. De esa manera, en una nefrona sana, en un glomérulo sano, no tendría por qué estar tirando proteínas como la albúmina. Además, también tenemos una barrera iónica, es decir, el hecho de que sea negativo, sustancias negativas como las mismas proteínas, no van a tener acceso a la luz del espacio urinario. Entonces, por eso es un sistema muy eficaz para evitar la pérdida de proteínas. Dentro del espacio vascular hay una presión intracapilar, y por fuera también va a haber una presión. Esto es en un glomérulo sano. Hay ciertas presiones. Sin embargo, en ciertas situaciones donde esa presión sobrepasa, por ejemplo, en lesiones por diabetes, por hipertensión o otras causas de síndrome nefrótico, vamos a tener estas pérdidas del podocito, quizá por la diferencia de presión, y esto va a alterar la barrera que nos permite evitar la salida de proteínas. Por lo tanto, vean en este esquema cómo se están borrando los pies del podocito, incluso se están desprendiendo de su adhesión a la membrana basal, y eso provoca la salida de proteínas hacia el espacio de Bowman. Normalmente un podocito produce lo que se llama el factor de crecimiento vascular endotelial, que tiene un efecto a nivel de las células endoteliales del capilar glomerular. Esto para mantener la barrera intacta. También otras cuestiones importantes dentro de la fisiopatología del síndrome nefrótico es entender que existen marcadores
dependiendo de la etiología del síndrome nefrótico. Marcadores que pueden incluso aparecer en la circulación periférica. Dependiendo del marcador, esto nos va a poder determinar la etiología y el subtipo de síndrome nefrótico. En este esquema, por ejemplo, vemos la imagen del podocito. Vemos como sustancias como la actina, la podocina, la nefrina, proteínas que lo están manteniendo unida a la membrana basal glomerular. Veamos, por ejemplo, cómo algunos marcadores, potenciales biomarcadores del síndrome nefrótico, pueden asociarse, como ya dijimos, a la etiología. La causa más común de síndrome nefrótico mencionamos que es la nefropatía membranosa. En esta podemos encontrar en hasta 70 u 80% de los pacientes con esta subtipo unos anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa 2, conocidos como los antiplados R. También contra el receptor de la THSD7A. Son dos, ahorita vamos a ver más adelante cómo son dos de los más importantes, incluso para hacer diagnóstico de la nefropatía membranosa. Hasta el momento es la única subtipo de síndrome nefrótico que podemos omitir la biopsia para hacer el diagnóstico en cierto número de pacientes. Por ejemplo, en la nefropatía por cambios mínimos, la hemopexina y la aptoglobina, dos proteínas que se han asociado a esta entidad, interleucina 13, el CD80, y por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria está asociado al SUPAR, al complejo CD40 y al CLSF1. Son algunos marcadores que nos pueden orientar a la etiología. Vean esta imagen, es nuevamente una imagen de una microscopía electrónica, donde simplemente recordamos que los mecanismos para la filtración de macromoléculas es por selectividad de carga y por selectividad de tamaño. Aquí vemos esas diferencias. Dentro de cada uno de los subtipos, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, podemos identificar que hay una disfunción de los linfocitos T. Esta enfermedad está asociada a alergias, infecciones, neoplasias, uso de AINES. Y esto dice enfermedad de cambios mínimos por lo mismo, porque los cambios son mínimos, es decir, no va a haber cambios en la microscopía óptica y necesitamos una microscopía electrónica para ver el cambio a nivel de podocitos. Es por eso que este subtipo recibe ese nombre. En el caso de la glomerulosclerosis focal segmentaria, ya tenemos datos de necrosis del podocito, necrosis podocitaria, y eso se va a evidenciar en la microscopía óptica como una lesión en el ovillo glomerular y en la porción yuxtaglomerular. En el caso de la glomerulopatía membranosa, que es la causa más común, vamos a ver engrosamiento, eso es lo más importante, de la membrana basal glomerular, con los depósitos de los inmunocomplejos contra el PLA2R, como ya lo mencionamos. Ahorita vamos a ver cómo queda el diagnóstico. Y en la membrana proliferativa, como su nombre lo dice, va a haber proliferación mesangial y engrosamiento de la membrana basal glomerular. Entonces, esas son las características que distinguen a cada una de las subtipos de síndrome nefrótico. Vamos a adentrarnos dentro del cuadro clínico y del diagnóstico. ¿Cómo o por qué va a llegar un paciente a la consulta por un síndrome nefrótico? El principal síntoma es el edema. El edema de extremidades, puede haber edema palpebral, en el caso del síndrome, en la enfermedad de cambios mínimos en los pediátricos. Puede haber edema de otras regiones, pero principalmente es edema de extremidades. Esto ya sabemos es por una proteinuria. Tenemos que tener característicamente proteinuria mayor a 3 a 3.5 gramos en 24 horas. Esto considerando que la muestra es de 24 horas. Sin embargo, recuerden que también podemos hacer una relación proteína-creatinina por una muestra única de orina, en el famoso spot urinario, donde si la relación da arriba de 3.0 a 3.5 miligramos, quiere decir que nuestro paciente puede tener datos de proteinuria. El albúmina, su dato característico, es debajo de 2.5 y
El colesterol total, los triglicéridos también se encuentran elevados en este síndrome nefrótico. Asimismo, a un subgrupo de pacientes puede debutar por las complicaciones del síndrome nefrótico. Las complicaciones más temidas son los eventos trombóticos, pueden ser venosos o incluso arteriales. Ahorita vamos a platicar de qué tipo de complicaciones puede tener un paciente con síndrome nefrótico. Ya dijimos las causas. Vamos ahora a entender que para el abordaje diagnóstico de un paciente con sospecha de síndrome nefrótico, una vez tenido los criterios, la hiperlipidemia, el edema, la hipoluminemia y la proteinuria, debemos establecer si realmente se trata de una causa primaria, que son la clase del día de hoy, enfermedad por cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria o glomerulonefritis membranosa, o una causa secundaria, entendiendo que una proteinuria puede ser secundaria a otras enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, la nefritis lúpica, amiloidosis, mieloma múltiple, entre otras. De ahí depende una buena exploración física, un buen interrogatorio, para determinar si hay una causa secundaria antes de. Hablemos un poco de la nefropatía membranosa en específico, ya que es la causa más común. Y un dato clínico importante de la nefropatía membranosa es que el edema tiene una aparición gradual. No es de un día de la noche a la mañana. Es un edema progresivo de miembros inferiores y esto condiciona un aumento de peso. Los pacientes antes del diagnóstico ya tienen proteinuria, ya están tirando proteínas antes de que se establezca un edema franco. Hasta un 70% de los pacientes tienen una presión arterial y una tasa de filtrado glomerular normal. Es decir, no tiene que haber una lesión renal aguda o un deterioro de la tasa de filtrado para pensar en una nefropatía membranosa. La proteinuria es lo que precede a todo. Y algo distintivo de la nefropatía membranosa es su curso variable, es decir, podemos tener una remisión parcial, una remisión completa, espontánea, o bien podemos, el peor escenario, un síndrome nefrótico persistente que progrese a una enfermedad renal crónica terminal. Entonces, entender ese espectro de la enfermedad en la nefropatía membranosa. Aquí vemos una imagen donde vemos la clásica imagen de la inmunofluorescencia, que son los depósitos de C3. Y aquí, por ejemplo, vemos una microscopía electrónica donde ya dijimos, lo más importante es el engrosamiento, vean, la membrana basal muy engrosada. Este es la luz del capilar. Aquí tenemos el espacio de Bowman y esos son los pies del podocito. Vean cómo tenemos incluso un borramiento del podocito. En cuanto a los anticuerpos antiplados R, entender que del 70 al 80% de los pacientes con nefropatía membranosa primaria, es decir, cuando no hay diabetes, cuando no hay lupus, cuando no hay amiloidosis, estos pacientes tienen los anticuerpos plados R en suero contra el receptor de la fosfolipasa 2. Estos no solamente tienen una utilidad diagnóstica, sino que también se relacionan con la actividad de la enfermedad y la progresión. Nos pueden decir incluso, pueden ser usados para monitorizar la respuesta a la terapia inmunosupresora que reciben los pacientes con nefropatía membranosa. Como ya dijimos, son útiles como método no invasivo, es decir, en algunos pacientes no ocuparemos la biopsia para hacer diagnóstico de nefropatía membranosa, siempre y cuando, esto se debe establecer muy bien, haya una función renal preservada. Como habíamos dicho, es muy raro que una nefropatía membranosa empiece con lesión renal aguda, entonces tendremos que tener una función renal preservada o que ya se hayan descartado las causas secundarias. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la desventaja de la medición de los anticuerpos antiplados R? Es que una prueba serológica negativa no descarta el diagnóstico de nefropatía membranosa. Como habíamos platicado, hasta un 80% de los pacientes va a presentar los antiplados R en suero. Otro 20 no lo va a hacer. Entonces, si juntamos 100 pacientes con nefropatía membranosa, se nos van a escapar 20 de diagnósticos si solo medimos suero.
Además, la presencia de anticuerpos antiplados R puede existir con otros marcadores de causas secundarias, como el antígeno de la hepatitis B, los antígenos antinucleares. Entonces, es importante. Aquí tenemos una tabla donde dependiendo, nos enfocamos en la nefropatía membranosa, pero dependiendo del subtipo de, de síndrome nefrótico, son las características que vamos a ver. Por ejemplo, observen cómo en la enfermedad por cambios mínimos hay un inicio rápido de proteinuria y lo más importante es que con el esteroide responde muy bien. Una enfermedad por síndrome nefrótico que responde muy bien al esteroide es muy probablemente que se trate de una enfermedad por cambios mínimos. Como ya dijimos, no vamos a encontrar, si bien se ha asociado a algunos marcadores, ya dijimos cuáles, en el suero lo del complemento es normal. Tenemos también que algunas características patológicas de la enfermedad de cambios mínimos es que en la microscopía de luz está normal la arquitectura, está normal la inmunofluorescencia, solamente vamos a ver cambios mínimos en la microscopía electrónica. Observen cómo en la glomerulosclerosis focal segmentaria primaria, la proteinuria es muy intensa, el edema es más intenso, igual que la hipoalbuminemia. Entonces, es una de las algo que distingue a la glomerulosclerosis focal segmentaria de la nefropatía membranosa. Vean cómo en esta variante algunos glomérulos cumplen criterios para diagnóstico y pues, también observamos el borramiento de los pocitos. Hay causas secundarias también, por ejemplo. Aquí habría que estudiar si es secundario a infección por parvovirus o virus de la inmunodeficiencia humana. En el caso de la nefropatía membranosa, vean cómo ya dijimos que hasta un 70% de los pacientes va a estar presente los anticuerpos contra el receptor A2, PLA2R. Ahora, en el caso de la nefropatía membranosa secundaria, la clínica nos va a decir la causa. Por ejemplo, si hablamos de un paciente con lupus, vamos a ver el rash malar, las úlceras en el paladar, los datos correspondientes, tanto clínicos como laboratorio de un lupus. La hepatitis B, hepatitis C, habría ictericia o habría antecedente de una enfermedad hepática, dolor al hipocondrio derecho, etc. O bien el uso de medicamentos asociados a esta causa secundaria. La serología pues sería de cada una de las enfermedades. En el caso del lupus habría anticuerpos antinucleares, anti-DNA, doble cadena, anti-Schmidt. En el caso de la hepatitis, su serología correspondiente. Aquí vemos, por ejemplo, otras causas. Vean, en el caso de la amiloidosis, mucha proteinuria, riñones aumentados de tamaño. Y pues recuerden que el diagnóstico es usando el rojo Congo para hacer el diagnóstico. En el caso de la diabetes, recuerden, veríamos los nódulos de Kimmel-Wilson en la biopsia. No hay un marcador sérico en específico para nefropatía diabética. Y pues son los rangos nefróticos de proteinuria que veríamos en los estudios de orina. Entonces, principalmente son esas las causas las formas en cómo se caracterizan los diferentes tipos de síndrome nefrótico. Entonces, en resumen, para hacer un buen abordaje de un paciente con síndrome nefrótico, hay que pedir un examen general de orina con sedimento. Podemos pedir una muestra única de orina para ver la relación proteína-creatinina, exámenes complementarios, biometría, hemoglobina glucosilada, panel de hepatitis, VIH, anticuerpos antinucleares, electroforesis o cadenas ligeras para el tema del mieloma múltiple o el PLA2R para la nefropatía membranosa. Vamos a ver un estudio diagnóstico que demuestra la utilidad de los anticuerpos, no solamente los PLA2R, sino los anticuerpos contra el THCD7A. Veamos, por ejemplo, este estudio lo que hizo fue que tenemos 3 grupos de pacientes. Un grupo con nefropatía membranosa primaria, un grupo con y grupos controles que fueron nefritis lúpica y nefropatía diabética.
Se hicieron biopsias, obviamente, todos tienen su biopsia, y en todos se midieron los anticuerpos anti-PLA2R y anti-THSD7A. Vean cómo es un estudio diagnóstico que demostró que la sensibilidad del PLA2R es del 51.2% y del THSD7A es del 4.9%. Sin embargo, la especificidad es del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo encontramos, que si encontramos el PLA2R o el THCD7A, el paciente tiene, o muy probablemente tiene, la nefropatía membranosa. Cuando se combinan ambas mediciones, la sensibilidad aumenta solamente un 2%, observen. Entonces la sensibilidad, la especificidad se mantiene igual. Realmente entonces, el agregar, el pedir el THD7A no tiene mucho beneficio, costo-beneficio. Vamos a hablar de las complicaciones del síndrome nefrótico. Y dentro de las complicaciones tenemos que una de las más temidas es un estado hipercoagulable. ¿Por qué es esto? Vean, la incidencia reportada en el síndrome nefrótico de estas complicaciones, por ejemplo, de trombosis venosa profunda es del 15%, del 10 al 30% de pacientes con síndrome nefrótico pueden desarrollar un tromboembolismo pulmonar, o la complicación tromboembólica más común, la complicación trombótica más común es una trombosis de la vena renal, sobre todo la izquierda. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay un síndrome, por qué hay un estado hipercoagulable en el síndrome nefrótico? Y es porque hay un desbalance entre las proteínas que se están perdiendo a nivel glomerular. Recuerden que tenemos proteínas anticoagulantes, como lo son la proteína S, la proteína C, el factor 5, y tenemos que hay una desbalance entre la pérdida de estas proteínas con un aumento de la síntesis con un aumento de la síntesis hepática de procoagulantes. Entonces, se está produciendo más proteínas procoagulantes y se están perdiendo las anticoagulantes. Esto genera un estado protrombótico o hipercoagulable. Los eventos, la mayoría de los eventos ocurren dentro de los primeros 6 meses del tratamiento. Eso es lo que va a suceder. Vean cómo vamos a perder proteínas con tamaño similar a la albúmina. Recuerden que la albúmina tenía un peso molecular de 65 kilodaltons y todo lo que pese similar a la albúmina o mayor se va a estar perdiendo, como es la proteína COS, la antitrombina 3, hasta un 40-80% de los pacientes pierden antitrombina 3 y el plasminógeno. También vamos a tener un aumento de la actividad plaquetaria, va a haber una hiperfibrinogenemia, va a haber aumento del factor 5 y del factor 8, y va a haber una inhibición de la activación del plasminógeno. Esos son los datos que nos van a orientar a un estado hipercoagulable. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes de síndrome nefrótico para un estado hipercoagulable desde la predisposición genética? Los mismos factores de riesgo procoagulantes que se tienen para otras enfermedades, por ejemplo, la obesidad, falla cardíaca severa, cirugías ginecológicas, abdominales. Una albúmina debajo de 2 gramos por decilitro se ha asociado a mayor cantidad de eventos tromboembólicos. Las lipoproteínas, recordemos que el síndrome nefrótico se caracteriza por alteración del perfil lipídico y esto pues también tiene su efecto a nivel arterial sobre el depósito de las placas de colesterol, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, el uso de catéteres centrales. Los mismos diuréticos pueden agravar, los mismos diuréticos que se usan para el edema pueden agravar la deshidratación y contribuir a un estado de éstasis a nivel de las venas renales. O bien, en el caso del síndrome nefrótico que sea resistente a esteroides, también es un factor de riesgo importante. En cuanto a la trombosis de la vena renal, es una complicación reportada sobre todo en la glomerulonefritis membranosa. 37% de los pacientes pueden desarrollar trombosis de la vena renal, 26% en el caso de la membrana proliferativa y 24% en la enfermedad por cambios mínimos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay una trombosis? ¿Por qué se trombosa la vena renal en estos pacientes? Va a haber un flujo renal disminuido, va a haber hemoconcentración en la circulación postglomerular y va a haber una deshidratación severa, lo cual
puede empeorar con el uso de diuréticos. Entonces, una vena que tenga un flujo disminuido, concentrada y prácticamente deshidratada, va a formar coágulos. ¿Ven esta imagen? Es una trombosis de la vena renal izquierda, lo que ocasionó este efecto a nivel del riñón. Puede presentar los pacientes con trombosis arterial, no es tan común como la trombosis venosa. Sitio más común de trombosis arterial en un paciente con síndrome nefrótico son vasos de la extremidad inferior, como son las arterias femorales. Como ya dijimos, se asocia con el uso de esteroides o diuréticos por la deshidratación a nivel arterial. La hiperlipidemia del mismo síndrome nefrótico te lleva a la acumulación de lípidos en la subíntima de la arteria, y ya dijimos que mayor riesgo se observa en los primeros 6 meses del inicio del síndrome nefrótico. ¿Se puede considerar anticoagulación en estos pacientes? Los tengo que anticoagular. Y algunos autores en la literatura te mencionan que puedes considerar anticoagulación en pacientes con nefropatía membranosa que presenten datos o factores de riesgo procoagulantes, como lo son, ya dijimos, la albúmina sérica debajo de 2.0, una historia familiar de tromboembolismo, una falla cardíaca congestiva, clase funcional 3 o 4, una nebulización prolongada, una cirugía. Aquí podemos considerar la anticoagulación. Otro riesgo importante otra complicación del síndrome nefrótico son las infecciones. ¿Por qué ocurren las infecciones más comunes en pacientes con síndrome nefrótico? Por la misma razón de que estamos tirando proteínas. Los anticuerpos son proteínas, ¿verdad? Entonces vamos a tener una hipogamaglobulinemia en estos pacientes. Las infecciones más comunes reportadas en esta población de pacientes son infecciones respiratorias, infección de vías urinarias, peritonitis. Suelen ser de bacterias encapsuladas, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae. Y además, el hecho de que los niveles de vitamina D disminuidos se han asociado a una inmunidad celular deprimida. Entonces, todo favorece a que haya más infecciones. Dentro del tratamiento del síndrome nefrótico, debemos entender que en estos pacientes va a haber una fase de tratamiento de soporte, medidas dietéticas, control de factores de riesgo, y en ciertos casos va a haber terapia inmunosupresora. También recordemos que dependiendo la etiología, dependiendo del subtipo del síndrome nefrótico, va a ser el tratamiento. Empezando por ejemplo, con la enfermedad de cambios mínimos, la enfermedad de cambios mínimos, esta, recuerden, responde muy bien al esteroide. Es muy raro que tengamos casos refractarios al esteroide por una enfermedad de cambios mínimos. Asimismo, también deben recibir diuréticos para el edema, antagonizar la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona en caso de que están hipertensos, y restricción de sodio. En el caso de la nefropatía membranosa, si es secundaria, hay que tratar la causa secundaria, dependiendo de lo que sea. Si es diabético, pues darles un manejo para la diabetes, control de glicemias, hemoglobina glucosiladas, llegar a las metas. Para lupus, la terapia inmunosupresora, etcétera. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, qué se usa para la nefropatía membranosa primaria, cuál es el algoritmo a seguir. Por ejemplo, en el caso de la glomerulosclerosis focal segmentaria, igual podemos usar inmunosupresión con glucocorticoides e inhibidores de la calcinurina, y también control de TEA con YCASIARA2. En el caso de la nefropatía diabética, controlar factores de riesgo, dejar de fumar, pérdida de peso, control glicémico, control de presión. Bueno, ¿cuál va a ser la dieta en estos pacientes, en los pacientes con síndrome nefrótico? Primero que nada, hay que restringir el sodio en la dieta. Normalmente, la dieta tradicional, una dieta de una persona en México, tiene un consumo de 4 gramos de sodio al día. Bueno, en estos pacientes hay que reducir la cantidad de sodio al día a menos de 2.4 gramos al día. Y si son hipertensos, todavía más, hasta 1.5 gramos de sodio al día. Recordemos que tenemos metas de la presión arterial. Un paciente, tenemos la meta de presión arterial de menos de 130/80.
y debemos usar antagonistas del receptor de aldosterona o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y en el caso del edema se pueden usar diuréticos de asa. En algunos casos se pueden usar las tiazidas. Recordemos qué considerar, ya si pensamos, estas fueron medidas de soporte, pero ya si pensamos iniciar una terapia inmunosupresora, debemos tener ciertas consideraciones. Y la primera es la remisión espontánea. Un porcentaje de pacientes, de un 20 a un 30% de los pacientes con nefropatía membranosa van a tener remisión espontánea. Y debemos tener en cuenta que hay factores de riesgo para la progresión de la enfermedad. Entonces, para eso, si nos llega un paciente con sospecha de un síndrome nefrótico por una nefropatía membranosa, el primer paso es estratificar. ¿Cómo estratificamos a un paciente con nefropatía membranosa? Los grupos de estratificación son bajo, moderado, alto y muy alto. Es riesgo de progresión. ¿Riesgo de progresión a qué? A deterioro de la función renal. Primero que nada, por ejemplo, un riesgo bajo es un paciente que tiene una función normal estable, que se caracteriza por una disminución del menos del 25% de la tasa del filtrado glomerular en el periodo de observación. A estos pacientes hay que observarlos de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Si a los 3 o los 6 meses, después de medidas conservadoras, dieta, control de TEA, control de restricción de sodio, tiene menos del 25% de la pérdida de la tasa de filtrado glomerular, se considera un riesgo bajo. También una proteinuria menor a 4 gramos al día al final del periodo de observación. Y los anticuerpos antiplados R, recuerden que nos dan cierto predictor de que estos pacientes van a ser de alto riesgo de progresión. Entonces, cuando los títulos son persistentemente bajos o que tienen una disminución del más del 25% en el periodo de observación, es un riesgo bajo. Un riesgo moderado prácticamente es la misma en cuanto a la función renal. La proteinuria va a estar entre 4 a 8 gramos al día al final del periodo de observación. Entre 4 y 8, este paciente tiene un riesgo moderado. Y en el caso de los antiplados R, la cantidad de títulos en suero va a ser menor a 150 unidades por mililitro. Riesgo alto. Un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular, una disminución en la tasa mayor al 25% durante el periodo de observación de 3 a 6 meses, tiene un riesgo muy alto de progresión. También que la proteinuria después del periodo de observación sea mayor a 8. Esto quiere decir que muy probablemente este paciente esté avanzando rápidamente o que tenga un síndrome nefrótico persistente, ¿verdad? Y que tenga una cantidad de plados R arriba de 150 unidades por mililitro. El último grupo puede ser un grupo de muy alto riesgo de progresión, en el cual ocupamos dos de los siguientes criterios para decir este paciente ocupa obligatoriamente, urgentemente, una terapia inmunosupresora. No hay que esperarnos, incluso en este grupo de pacientes no nos esperamos. Si te llega con una creatinina sérica mayor a 1.5, o una tasa de filtrado glomerular que disminuye mayor a 2.5, o que tenga un síndrome nefrótico incapacitante, ahí hablaremos de un riesgo muy elevado de tratar al paciente. Entonces, como mencionamos, ¿qué pacientes son de muy alto riesgo? Dos o más de los siguientes, ya dijimos, creatinina sérica arriba de 1.5, disminución progresiva de la función renal o un síndrome nefrótico severo. Aquí, como mencionamos, la terapia inmunosupresora no debe retrasarse, a menos de que esté contraindicado. ¿En qué paciente estaría contraindicado iniciar una terapia inmunosupresora? Pacientes, por ejemplo, que tengan una infección activa, la terapia inmunosupresora les tumbaría las únicas defensas que tienen para combatir una infección. O un paciente que ya tenga un deterioro de la función renal ya severo, porque la terapia inmunosupresora es para eso, es para prevenir deterioro de la función renal. Pero si ya está deteriorado, pues ya no es un candidato a salvarse.
¿Cómo iniciar tratamiento? Dijimos, en aquellos que presentan función renal normal. Los ensayos que demuestran el beneficio del esteroide o del rituximab, uno de los criterios de inclusión es ese, que tengan una función renal normal. Es un dato muy importante. Si ves un deterioro, esto nos habla de que ya no va a servirle nada. O que no tengan un síndrome nefrótico severo. También hay que dar signos de soporte y recuerden que se dan solamente medidas de soporte solamente de 3 a 6 meses, monitorizando signos de progresión. Ya dijimos, ¿quiénes no deben de recibir terapia inmunosupresora? Daño renal irreversible, es decir, enfermedad renal crónica con una creatinina arriba de 3.5 o una tasa de filtrado debajo de 30 por más de 3 meses. Estos pacientes ya no son candidatos a terapia inmunosupresora. Nos podemos apoyar con estudios de imagen como un ultrasonido. Si el tamaño renal es de menos de 8, es que ya esta lleva tiempo siendo crónico. Evidencia de fibrosis, atrofia o glomerulosclerosis en la biopsia nos hablan ya de datos de progresión muy avanzada. O pacientes que tengan una infección activa. Contraindican la terapia inmunosupresora. Ya dijimos que los que tienen riesgo alto o muy alto, a estos dos grupos de pacientes hay que dar terapia inmunosupresora más medidas de soporte. Insisto en que no requieren de 3 a 6 meses de observación. Hay que tratarlos ya. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se les da? Le dijimos es esteroides o ciclofosfamida es una buena opción. En el caso, los pacientes que deseen evitar la terapia con citotóxicos, como la ciclofosfamida, una opción viable es el uso del rituximab. También hay que evaluar casos potenciales para empeoramiento de la función renal. Un paciente que está empeorando lo renal, hay que descartar otras causas que pudieran ser. En los pacientes con alto riesgo, muy alto riesgo, que tienen función renal conservada, se sugiere el rituximab en lugar de la terapia citotóxica. ¿Por qué? Porque los ensayos han demostrado que el rituximab les da una remisión más prolongada y lo único es que, y aparte que es que hay mayor tasa de recaídas con la suspensión del el inhibidor de la calcinurina. Entonces, el inhibidor de la calcinurina, si lo suspendes, hay mayor tasa de recaídas. El rituximab tiene menor tasa de recaídas. Aparte, hay menor urgencia por iniciar el tratamiento y pacientes, ojo con esto, los pacientes que tienen el antiplado CR negativo se benefician más de una terapia combinada con esteroides o el inhibidor de la calcinurina. Los que tienen un riesgo de progresión moderada, por ejemplo, por un aumento progresivo de la proteinuria, se pueden dar medidas de soporte más terapia inmunosupresora. Si tiene una proteinuria estable, igual podemos dar terapia inmunosupresora más medidas de soporte. Pero si vemos que tiene una disminución progresiva de la proteinuria, aquí solamente damos medidas de soporte. Recuerden que el dar la terapia inmunosupresora es para pacientes de alto riesgo, pero si vemos que nuestro paciente va mejorando en su proteinuria, es decir, disminuyendo la proteinuria, va mejorando en su falla renal, ya podemos ser más conservadores. Progresión baja, observamos, solamente observamos con medidas de soporte. Y esos son los que tienen mejor pronóstico a largo plazo. Vamos a hablar, por último, de uno de los ensayos más importantes para el tratamiento de la nefropatía membranosa. El ensayo se llama el MENTOR, que donde comparó el rituximab contra la ciclosporina en el tratamiento de la nefropatía membranosa. Tenemos como introducción, ya sabemos que la terapia inicial en pacientes con nefropatía membranosa es de soporte. Damos un periodo de observación de 3 a 6 meses y la terapia inmunosupresora se recomienda en pacientes con síndrome nefrótico persistente. Los regímenes que se usan, dijimos, son esteroides y la ciclofosfamida y en algunos casos, el subgrupo de pacientes antiplados R negativos se benefician de los inhibidores de la calcinurina. Recuerden que también se ha descrito en el síndrome nefrótico una alteración de los linfocitos B. Entonces,
el rituximab puede tener un efecto potente selectivo en este grupo de pacientes. Entonces, estamos hablando que el diseño del estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto, multicéntrico de no inferioridad. Fue financiado por la Fundación Full Family y la aleatorización fue generada por computadora. ¿Qué pacientes fueron incluidos dentro de este estudio? Tenían que tener una nefropatía membranosa diagnosticada por biopsia renal. Si bien sí se tomaron niveles de PLA-OCR, este no fue para diagnóstico, fue más que nada para valorar respuesta y progresión. Pero recuerden que el diagnóstico gold standard sigue siendo la biopsia. Tienen que tener una edad entre 18 a 80 años, una proteinuria por encima de 5 gramos de 24 horas en 2 muestras de orina, que se haya reducido, una reducción del menos del 50% de la proteinuria a pesar del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con YKCA2 y una tasa de filtrado glomerular arriba de 40, es lo que les decía. Pacientes que tuvieran una tasa filtrado glomerular debajo de esto ya no eran candidatos. ¿Por qué razón? Porque no iban a recibir ningún beneficio del uso de la terapia inmunosupresora. Los riesgos superan los beneficios cuando la tasa de filtrado glomerular es debajo de 30. Entonces, se tomaron estos pacientes, se siguieron y todos los pacientes recibieron un periodo de observación de 3 a 6 meses con medidas de soporte. Esto fue restricción de tita de sodio y proteínas. Recuerden, sodio debajo de 2.5 y bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona con buen manejo de la presión arterial. Entonces, la intervención, tenemos dos grupos, uno que recibió el rituximab y otro que recibió el tratamiento de ciclosporina. Cada grupo de medicamentos tenía 3 grupos de respuesta. Es decir, en cada grupo pudo haber pacientes que no tuvieron respuesta, unos que tuvieron una remisión parcial y otros que tuvieron una remisión completa. Ahorita vamos a ver cómo se definieron. ¿Qué se midió? ¿Qué quisieron medir con este ensayo? La remisión completa o parcial a los 2 años, a los 24 meses. Eso es lo que buscaban principalmente medir al comparar estos grupos. Dentro de secundarios es cuánto tiempo de falla hubo en el tratamiento, la progresión de enfermedad renal crónica, efectos adversos, un perfil de bioseguridad, y pues también midieron variables continuas como los niveles de anti-PLA-OCR, la cantidad de proteinuria y la calidad de vida con la escala KD-COL. ¿Cómo se definió una remisión completa? Una remisión completa fue una proteinuria por debajo de 0.3 gramos en 24 horas y una albúmina sérica arriba de 3.5. Esto se definió como una remisión completa, ya a los 2 años. Remisión parcial, que el paciente tuviera una proteinuria, una reducción de al menos 50% de la basal o una final entre 0.3 y 3.5 gramos en 24 horas. Y el grupo sin respuesta fue aquellos que no hubo reducción de la proteinuria en al menos 25%. Sí hubo cierto porcentaje de estos pacientes. La recaída se definió como una proteinuria arriba de 3.5 gramos en 24 horas después de que hubo una remisión parcial o completa. O sea, sí hubo grupos que tuvieron recaídas. Estas son las variables demográficas. Vean cómo ambos grupos tuvieron la misma edad, parecido el porcentaje de hombres, de presión arterial. Vean cómo tenemos una media de niveles de anti-PLA-OCR, albúmina también 2.5 era la misma, y también de proteínas urinarias. Este fue el resultado y demostraron que el rituximab era no inferior, es el grupo de no inferioridad, perdón, este es el margen de no inferioridad, y vean cómo en el grupo del rituximab se consideró superior a la ciclosporina. ¿Superior a qué? A la tasa, al número de remisiones completas y parciales. Aquí están el número de pacientes que tuvieron una remisión en ambos grupos, el de rituximab contra el de la ciclosporina.
Y aquí tenemos la tabla de Kaplan-Meier, donde vemos cómo en el grupo del rituximab hubo mejores resultados en comparación con el grupo de la ciclosporina. Esta es la tabla de los efectos adversos que hubo y realmente no hubo tantas diferencias significativas. Es decir, si acaso en el grupo del rituximab hubo mayores reacciones a la infusión del rituximab, pero nada más. Es decir, no hubo una mayor cantidad de efectos adversos con el grupo del rituximab. Entonces, este fue el ensayo que descubrió que el rituximab tiene mejor efecto que la ciclosporina, los inhibidores de la calcineurina. Para la tasa de remisión, tiene menor tasa de recaídas, mayor tasa de remisión a los 2 años, y pues es una buena opción para pacientes si los vamos a inmunosuprimir. Y pues con esto concluimos la clase de síndrome nefrótico.